Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que honestamente nos ha dejado con la boca abierta. Vamos a desentrañar uno de esos secretos que cuando los descubres, te hacen decir, no lo puedo creer. Hoy vamos a hablar de Demet Özdemir y Can Yaman, y de una conexión familiar que, según lo que el título sugiere, es mucho más profunda de lo que muchos podrían imaginar. Prepárense porque esto va a ser un viaje lleno de sorpresas y datos que quizás no esperaban. Y antes de empezar, recuerden, si les gustan este tipo de contenidos, si disfrutan desenterrando estas curiosidades del mundo del espectáculo, entonces suscríbanse al canal. No se olviden de activar la campanita para no perderse nada, porque aquí siempre traemos lo más jugoso e interesante. El título de nuestro vídeo de hoy es bastante llamativo, ¿verdad? Demet Özdemir, Can Yaman es su único papá. No lo creerás. Claro, cuando uno ve algo así, lo primero que piensa es ¿cómo es posible? Can Yaman es un actor turco súper conocido, querido por millones de fans en todo el mundo. Y Demet Özdemir, otra estrella turca que ha conquistado corazones. La conexión entre ellos siempre ha sido un tema de conversación, principalmente por su trabajo juntos en la serie Erkenci, donde interpretaron a una pareja que, déjenme decirles, tenía una química que cruzaba la pantalla. Las especulaciones sobre su relación, tanto profesional como personal, han estado a la orden del día. Pero un papá. Eso es algo completamente diferente. La idea de que Can Yaman sea el único papá de Demet Özdemir suena, a primera vista, a algo sacado de una telenovela o de una película de ciencia ficción. Sin embargo, a veces la realidad supera a la ficción, y los lazos familiares, o las interpretaciones de esos lazos, pueden ser sorprendentemente complejos y sí sorprendentes. Vamos a explorar qué hay detrás de esta afirmación tan audaz y a intentar entender el contexto que nos lleva a una conclusión tan impactante. Para empezar, debemos dejar algo muy claro desde el principio: el título puede sonar sensacionalista, y en parte lo es, porque busca captar su atención, y vaya que lo ha conseguido. Pero dentro de ese sensacionalismo, a menudo hay una verdad, aunque sea una verdad interpretada de una manera particular. Lo primero que salta a la vista cuando uno escucha esto es la diferencia de edad entre ellos, y el rol biológico de un padre. Sin embargo, la palabra papá, o padre, no siempre se refiere estrictamente a un vínculo de sangre. En el mundo del espectáculo y en la vida en general, existen figuras paternas que no son biológicas, pero que cumplen un rol fundamental en la vida de una persona. Padrinos, mentores, figuras de autoridad, o incluso relaciones de crianza que se establecen en circunstancias particulares. Y luego está el mundo del entretenimiento, donde las interpretaciones, las relaciones públicas y las historias creadas para el público pueden jugar un papel importante. Entonces, ¿qué es lo que realmente significa esta conexión de papá, en el contexto de Demet Özdemir y Can Yaman? Vamos a desglosar las posibilidades. Primero hablemos de la posibilidad más literal. ¿Podría Can Yaman ser el padre biológico de Demet Özdemir? A simple vista, es casi imposible. Si bien las edades exactas de ambos no son públicas al extremo, podemos inferir por sus carreras y aparición en pantalla que la diferencia de edad no es la típica entre padre e hija en un sentido biológico tradicional. Can Yaman nació en 1992, mientras que Demet Özdemir nació en 1992. Esperen, ¿lo dije bien? Sí. Ambos nacieron en el mismo año. Esto hace que la idea de un vínculo paterno biológico sea, si no imposible, sí extremadamente improbable y requeriría una explicación científica o un escenario de paternidad muy inusual y público. Si ambos son de la misma edad, entonces Can Yaman no podría ser el padre biológico de Demet Özdemir en el sentido convencional. Esto nos lleva a considerar otras interpretaciones. Si no es el padre biológico, ¿a qué se refiere entonces el papá? Podría tratarse de una relación de mentoría muy fuerte. En el mundo del cine y la televisión, es común que los actores más experimentados guíen y apoyen a los más jóvenes. Can Yaman, aunque no sea significativamente mayor, podría haber asumido un rol de protector o mentor para Demet Özdemir durante el rodaje de Erkenci, o incluso antes o después. La dinámica en el set, la forma en que se cuidaban mutuamente o la forma en que él la defendía públicamente, podría haber llevado a comparaciones o a interpretaciones de padre por parte de los fans o de los medios.
La industria del entretenimiento a menudo exagera o romantiza las relaciones, y un vínculo cercano y de apoyo podría ser fácilmente etiquetado como paternal. Otra posibilidad, y esta es una que a menudo vemos en el contexto de las celebridades, es que se refiera a una relación de tipo padre e hija, de una manera metafórica, o incluso una especie de bromance paternal. Quizás Demet Özdemir, en alguna entrevista o en alguna declaración pública, haya utilizado la palabra papá de forma cariñosa para referirse a Can Yaman, tal vez bromeando sobre su protección o su forma de aconsejarla. Los actores que trabajan juntos en proyectos exitosos a menudo desarrollan amistades muy sólidas, y a veces estas amistades se describen con términos que van más allá de lo profesional. La química que compartieron en pantalla en Erkénthicus fue tan palpable que alimentó innumerables rumores de romance. Si bien esa historia de amor nunca se materializó públicamente de manera confirmada, sí creó un lazo entre ellos, y ese lazo pudo haberse traducido en diferentes tipos de afecto. Ahora pensemos en el único papá. Esto añade una capa extra de intriga. ¿Por qué único? ¿Significa que ella no tiene un papá biológico presente o que Can Yaman ocupa un lugar tan especial que eclipsa a cualquier otra figura paterna? Si la referencia es metafórica, la palabra único podría estar enfatizando la singularidad de su conexión. Quizás en su experiencia trabajando juntos, Can Yaman se convirtió en la persona en la que ella confiaba más, o la persona que la guiaba de una manera que ningún otro mentor lo hacía. En el mundo del espectáculo, donde las relaciones pueden ser efímeras, encontrar a alguien en quien confiar plenamente es algo muy valioso. Existe también la posibilidad de que el título sea una interpretación errónea de algún comentario, o que se refiera a un momento específico. A veces, un titular puede tomar una frase fuera de contexto y darle un giro dramático. Podría ser que Demet Özdemir haya hablado sobre la figura paterna en su vida, y de alguna manera, en la narrativa de los medios, Can Yaman haya sido insertado como esa figura. O tal vez, y esto es especulativo, hubo algún tipo de acuerdo, un contrato o una asociación que involucraba algún tipo de tutela o representación, y esa relación se interpretó de manera muy literal como papá. Pero, seamos realistas. Si nos basamos en la información pública y en lo que generalmente entendemos por relaciones familiares y profesionales, la idea de que Can Yaman sea el único papá biológico de Demet Özdemir es prácticamente imposible dada su edad. Por lo tanto, debemos inclinar la balanza hacia las interpretaciones metafóricas, de mentoría, o incluso de una dinámica afectuosa que los fans o los medios han amplificado. La serie Erkénthicus fue un fenómeno. Su éxito catapultó a ambos a una fama aún mayor, y con esa fama, viene un escrutinio constante de sus vidas. Las historias que rodean a las estrellas a menudo se vuelven más grandes que la vida, y las etiquetas se aplican de manera flexible para crear narrativas más interesantes. La clave para entender este titular está en la palabra papá, y su posible significado no literal. Piénsenlo, ¿cuántas veces vemos a actores mayores actuando como figuras paternas para actores más jóvenes en películas? Y luego esa línea entre la ficción y la realidad se difumina un poco. Si Can Yaman de alguna manera se hizo cargo de proteger a Demet en el set, de aconsejarla, de asegurarse de que estuviera cómoda y segura, es natural que ella pudiera sentir una gratitud inmensa, y esa gratitud, en un momento dado, podría expresarse de maneras informales. También es importante considerar el contexto cultural. En algunas culturas, las relaciones de mentoría o las figuras de autoridad pueden ser vistas de una manera más similar a las relaciones familiares. El respeto y la deferencia hacia los mayores o los más experimentados a menudo se expresan a través de un lenguaje que evoca la familia. Si bien Turquía es una cultura donde estos lazos son importantes, la idea de un papá, de esta manera, entre dos jóvenes que trabajan juntos, sigue siendo inusual en un sentido literal. Entonces, ¿por qué el título dice único? Esto sugiere que si existe esta figura paterna no biológica, es la principal o la única figura de ese tipo en la vida de Demet. Esto podría ser una simplificación excesiva de su realidad. Tal vez Demet tenga una excelente relación con su padre biológico, pero en el contexto de su carrera y de su relación profesional con Can Yaman, él asumió un rol que fue percibido o descrito como paternal. O quizás, y esta es una posibilidad más oscura, el título está jugando con la idea de que ella no tiene una figura paterna biológica presente, o que la relación con su padre biológico es distante y Can Yaman, de alguna manera, llenó ese vacío. Lo que es innegable es que la química entre Demet Özdemir y Can Yaman en Erkénthicus fue explosiva.
Fue una de esas parejas de pantalla que los fans adoraron instantáneamente y que desearon ver juntas fuera de la pantalla. Esta admiración masiva, este cariño del público, a menudo lleva a los medios y a los fans a crear narrativas que van más allá de lo que se ve. La narrativa de un papá para Demet Özdemir, con Can Yaman como protagonista, es sin duda una de las más sorprendentes que hemos encontrado. Para concluir, después de analizar las diferentes posibilidades, la interpretación más plausible, y la que probablemente generó el titular, es que la conexión entre Demet Özdemir y Can Yaman como padre y hija no es biológica, sino que se refiere a un rol metafórico o de mentoría que Can Yaman pudo haber asumido, o que los medios y los fans le atribuyeron, debido a la cercanía, el apoyo o la química que compartieron, especialmente durante el éxito de Erkencikus. La palabra único probablemente enfatiza la singularidad de este vínculo, ya sea por su fuerza o por la percepción de que Can Yaman se convirtió en la figura principal de ese tipo en el entorno profesional de Demet. Es una forma de decir que su relación fue más allá de ser solo compañeros de reparto, y que él jugó un papel importante en su vida en ese momento, de una manera que fue interpretada como paternal. Y eso, amigos míos, es el misterio detrás del titular de Demet Özdemir, Can Yaman es su único papá. No lo creerás. A veces las palabras en los titulares son solo la punta del iceberg, y la realidad tiene muchas más capas. Espero que hayan disfrutado desentrañando esto conmigo, y que hayan aprendido algo nuevo o interesante. Muchas gracias por acompañarme en este vídeo hasta el final. Su apoyo significa muchísimo para mí y para el canal. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esto. ¿Creían que había alguna posibilidad de que fuera literal? ¿Qué opinan de esta interpretación de papá como mentoría o afecto? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les pareció intrigante y entretenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Su me gusta ayuda a que YouTube recomiende este vídeo a más personas. Y si conocen a alguien que sea fan de Demet Özdemir o de Can Yaman, o simplemente alguien a quien le gusten las curiosidades del mundo del espectáculo, compartan este vídeo con ellos. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nuestros próximos vídeos llenos de sorpresas y análisis. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.